Buenas noches. Siguiendo con la reunión, vamos a hablar un poco sobre medicina reproductiva, pero en la parte ética. Normalmente todos queremos sacar bastantes ovulitos, formar bastantes embriones, hacer bastantes bebitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Algunos vienen a tener hombres, otros quieren mujeres, a veces salen puros hombres y quieren mujeres. ¿Qué hacemos con los hombres? Los dejamos ahí guardados para toda la vida. Hay que pensar que ya esos bebitos son seres humanos y realmente la parte de estimulación y todo el trabajo que estamos haciendo es muy bueno, pero definitivamente la parte filosófica y la parte ética es muy, muy importante. Normalmente nosotros para poder ver bien la parte legal, tenemos invitado al doctor René Friedman, perdón. Él es profesor emeritus del Hospital de París, es miembro del Comité Nacional de Derechos Humanos, tiene un currículum realmente enorme. Quisiera invitar al doctor Friedman, si pudiera pasar al estrado. Lucho. Sí. Bueno, el nacimiento extraordinario ya existaba antes de la fertilización in vitro, pero fue la fertilización in vitro que demuestra que el ser humano puede cambiar las cosas. Si sabes que en la historia mitológica los nacimientos como la de Atena, de Dionisos, viene de la cabeza o de la pierna de Júpiter. También que Buda viene con el lado de su mujer al flan. Y también que hay otra que muy conocida de Adán y Eva, que viene de una parte, que Eva viene de la parte costado del hombre. Se dice así. ¿Qué es? Gracias. Entonces, la primera que nació, que es Louise Brown, fue una transgresión moral, porque por la primera vez, aparte de las mitologías, fue posible de hacer un ser humano, principio de un ser humano, a lo lado del cuerpo de un humano. Yo puedo decirle con fuerzas que los niños no nacen en la ensalada. Eso es seguro, pero eso que no es seguro es cómo se hace el desarrollo de un embrión hasta el fetus y hasta una persona. Hemos aprendido mucho desde un siglo y como se ve en la misma plaza de aquí, es que hay muchas cosas que no comprendemos totalmente. Por ejemplo, ¿por qué la ovulación de una mujer se acaba a las 52, 54 y el cuerpo continúa hasta 80 y 85? ¿Por qué esta diferencia? Es decir, que hay muchas cosas que hacer. Hemos visto que es un embrión, que no conocíamos eso 45 años antes, la implantación, y se parece que desde 40 años atrás, pensamos de 40 años enfrente, las cosas pueden cambiar más y más. Bueno, como le he dicho, el nacimiento de Louise Brown fue de verdad una línea roja. Hay antes y hay después. El conocimiento de un embrión es un potencial increíble de pensar que puedes conocer por la examen genética
cosas que pueden suceder pero que no existen en este momento. Es decir, que no es una mágica, es solamente que puede conocer algunos característicos de un ser humano que no existe. También el hombre tiene un desarrollo muy importante y poco a poco tratamos de conocerlo más. Los progresos en genética están tremendos y eso será seguramente en el futuro una manera de más conocer la situación, aun que, como le hemos oído ayer, las mosaicas no se entiende bien por qué un embrión con una mosaica puede ser perfectamente normal después. Entonces, hay trabajo para conocer la calidad y la potencialidad de los embriones para desarrollarse y evitar los aneuploidía, por ejemplo. También con la cultura, el medio de cultura, se puede dar algunos elementos de la normalidad de los embriones. Entonces, poco a poco viene la posibilidad de escoger los embriones. Y eso es importante para evitar los fracasos, pero también pone algunos problemas éticos, porque ¿qué van a escoger? ¿Dónde están las limitas de escoger? La color, la inteligencia, la no sé qué. Entonces, es siempre un camino con riesgo y con interés. El medio embrionario, lo he dicho, y también para la implantación, muchos test está en la proposición, pero ninguno demuestra su realidad de una manera científica. Entonces vamos al microbiota, que también está interesante, pero no está perfectamente controlado. No olvides que hay la técnica, una técnica muy importante, pero la pareja tiene también que participar de su manera para evitar cigarros, alcohol y de otras cosas que pueden influenciar la calidad de la fertilidad. Y nosotros, como médicos, tenemos que ver si la percepción holística de la paciente necesita un examen psicológico, una hipnosis, sofrología, todas estas posibilidades que influyen sobre la calidad y del desarrollo de la persona. Bueno, una cosa importante, usted lo sabe, es que la indicación que al principio, hace 40 años, fue solamente de médico, y hay una indicación social, poco a poco en diferentes países, depende de los países, de su cultura, de su política, pero sabemos que hay más y más madre soltera, que hay también posibilidad de cupla homosexual, y también que la donación de ovocitos o de espermatozoa está demasiado, existe, pero con comercio, sin comercio, eso depende de los países. Por ejemplo, en Francia la venta de los ovocitos no está permitida, pero la donación está permitida. Se discute también de la inseminación post-mortem y todo eso es nueva discusión moral, porque poco a poco no es que no se puede hacer, pero puede hacer muchos, pero tenemos que pensar si se debe hacer, si hay necesidad de hacerlo. Cuando no puedes hacer una cosa, es fácil de decir no puedo, no podemos hallar esta proposición. Pero cuando es posible, es más difícil. Y yo creo que los médicos tienen un desarrollo muy importante
para ayudar a la paciente de una manera o de una otra. Quiero decirte, una manera para sostener el deseo de un bebé, pero también, y depende de los casos, de decir que han tratado todo y es el tiempo de quedar. Muchas cosas fue hecho durante este mitad del siglo. La disociación de la sexualidad y de la reproducción, primero. Segundamente, como le he dicho, la fertilización in vitro, la congelación, que es una cosa increíble, que una posibilidad de desarrollo puede ser 20 años después, 30 años, no sé qué. Eso es completamente diferente. La donación de gametas lo hemos visto, el diagnóstico preimplantación, el vientre subgrado, que es una facilidad, pero tenemos que pensar a la mujer que tiene que separar porque ha firmado un comercio de su cuerpo. No es tan fácil. Y nosotros, por ejemplo, en Francia y otros lugares, no aceptamos esta utilización de la mujer, independiente del deseo de la gente, que, por ejemplo, sí, para ellos es importante de tomar un niño, pero no de esta manera. Selección del sexo también puede ser hecho y trasplante de útero, como lo hemos visto ayer. Pero el futuro con la genética va a cambiar las cosas. Y entonces hablamos un poco del futuro para que empezamos a pensar antes que llega, o que es el principio del ligamento. Por ejemplo, la creación de nuevas gametas, la creación de la clonación, otras cosas que vamos a discutir. El útero artificial. Bueno, depende de qué piensa, de qué tipo de útero artificial, porque hay un libro muy conocido que se llama El futuro mejor, que dice que puedes de un embrión hasta un nacimiento. Pero eso yo no creo que será posible. Pero hay trabajo ahora mismo que se hace en diferentes puntos de trabajo del mundo sobre dos periodos. La periodo antes de la vitalidad y el periodo siempre al principio de los embriones. La más avanzada es la última. Es decir que, sabes que la gravidez es 41 semanas. La prematuridad puede ser con una reanimación a 24 semanas. Cierto, las condiciones no están seguras. Hay niños que mueren, hay complicación, secuela, por ejemplo, pero hay también 25% de los ultra prematuridad que van bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando una mujer, por ejemplo, de 42 años, tiene un parto alta prematura a las 18 semanas? ¿Vamos a morir este fetus o le ponemos en un biobag? El biobag es una cosa de plástico que está con líquida amniótica y está en relaciones con una circulación extracorporeal. Eso se echa en los animales, en el lamb, diferentes tipos de animales, ya se ha hecho. Y hay 3 universidades, una en Europa y otras en América, en Filadelfia, que trabaja sobre la posibilidad para el humano de ultra prematura, de quedar 2-3 semanas en estas condiciones. Ahora mismo, en las semanas que vienen, la FDA
tiene que decir si es un protocolo aplicado al hombre o no. Entonces las cosas cambian un poco y no sé qué será en 50 años si la cosa será completamente admitida. Pero en esta época el útero artificial, el biobag, está trabajando por diferentes tipos de grupo en el mundo. ¿Qué se pasa al otro lado? Al otro lado es decir, la fecundación in vitro, que ya que los embriones quedan 6 días, y de 6 días, una semana, hasta 18 semanas, solamente hay eso para cubrir. Al principio del desarrollo de un embrión es para trabajar, para conocer la implantación. ¿Qué es el desarrollo del embrión, el diálogo del embrión y de la endometría? Entonces hay gente que hace en 3 dimensiones nuevas endometría para trabajar sobre la implantación. Pero se ve que en la idea hay alguien que piensa que el útero artificial será interesante. El trasplante del útero, por la gente que fue ayer y con el trabajo increíble de Mats Brandström, que está sobre esa fotografía, hemos empezado también en Francia este tipo de posibilidad y tenemos que hacer una conclusión, pero hace solamente 3 nacimientos y 3 mujeres que tienen un trasplante con suceso. Entonces es una nueva posibilidad también, sobre todo las mujeres que nacen sin úteros. Otro tipo, las gametas artificiales. Mira que siempre empieza con una idea muy patente, muy agradable, es de tratar un hombre, por ejemplo, que tiene una zoospermia. En este momento podemos hacer solamente una donación de esperma. Pero si vamos hasta la creación de un embrión clonado con una célula de su piel, por ejemplo, vamos desde la célula madre tener la posibilidad de crear espermatozoa o ovocitos, pero sobre todo espermatozoa. Y entonces, es decir, que un hombre que tiene una zoospermia, si hacemos esta transplantación de su piel a una célula mayor, que es la célula madre, puedes construir espermatozoide de su propia genética. Entonces es interesante y hay ahora diferentes tipos de animal que tienen ya un nacimiento. Entonces seguramente que va a llegar. Y después, eso es la cuestión ética, después que van a hacer con esta posibilidad de fabricar de diferentes tipos de humanos una línea de espermatozoa. Entonces hay siempre una buena idea y siempre una posibilidad de ir a un otro lado del camino, un camino del malo o del camino del bien. Las células madres, sabes que no podemos hacer desde una célula maduro, podemos inyectar gen que va a cambiar y empezar a hacer de nueva manera un embrión. Si le ponemos dentro un útero va a ser un ser humano, si no le ponemos pero utilizamos la célula madre, podemos hacer espermatozoa o ovocitos. En este momento
no se permite de hacer una transferencia de un nuevo embrión de así en el útero de una mujer. Tenemos miedo que se puede utilizar de una manera política y completamente mala. Entonces ve que hay posibilidades, pero hay también una necesidad de pensar y de saber si hay líneas rojas. Por ejemplo, para los médicos, seguramente que ellos tienen que cumplir la legislación y las directivas de su sociedad. No va a cambiar de sociedad. Pero también es importante cosa general como reducir el número de los embriones transferidos y aplicar las reglas de la donación de gametas de su país. No experimentar con seres humanos sin protocolos válidos y muy transparente. Prestar el apoyo adecuado según la propia conciencia, pero porque el médico tiene una conciencia y no tiene que ejecutar todos los deseos. Entonces, me parece que es importante también porque vemos que hay mujeres y pareja que se destruye siguiendo y repitiendo y tratando de ser con una gravidez que no es posible. Y sabemos como médico que 25% de los casos no podremos resolver el problema. Entonces, saber decir basta, evitar los tratamientos prolongados para nada. No comercialización del cuerpo humano, eso es una ley moral importante que si empezamos con eso, empezamos con el riñón, con el corazón, con todos los órganos y es muy peligroso. La utilización de una otra persona para su beneficio propio es importante de conocer bien la voluntad y la libertad de toda la gente que participa al proyecto, evitar la violencia contra las mujeres y también evitar la modificación genética porque no en este momento no lo conocemos bastante. Entonces, para acabar esta pequeña charla, ¿cuándo comienza el ser humano? Piensa cada uno a eso, que no es tan fácil. No es que el embrión no es humano, pero el ser humano, la persona humana, ¿cuándo empieza? Hay gente que piensa que es inmediatamente cuando hay una fertilización, otras cuando hay una implantación, otros que dicen que la persona humana viene solamente si hay un sistema nervioso y así poco a poco se discute de qué podemos hacer con respecto al ser humano, qué es el ser humano, cuáles son los embriones. Hemos en Francia decidido que el embrión humano es una posibilidad de ser humano y de esta manera no podemos hacer que queremos, si queremos. Entonces, hasta el nacimiento, pero ha visto que con el biovac puede también hacer que el nacimiento está más temprano que antes. Entonces las cosas están cambiando. Y para terminar esta fotografía, fue los primeros en el mundo con Bob Edwards en el año 81, que fue el primer congreso. Vente que hay 30 personas, que ahora cuando vas a la SRM o a otros tipos de congresos hay mucho más gente y ustedes también hay mucha gente que está en la reproducción humana, por suerte, pero también para una reflexión ética para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Después de asistir tantos años
en temas de reproducción, entendamos que esta problemática debe ser planteada en todos los países y en todas las latitudes. Se ha hablado algo del doctor que ha hablado bien a la parte de la ética, la filosofía y la reproducción. Pero sin embargo la ética y la moral son palabras tan cercanas que mientras la ética es estable, no se moviliza, la moral es cambiante. Como él bien dijo, en Francia no se permite donación ovular, pero sí se permite clonación. O sea, entendamos esa gran problemática, mientras que acá fácilmente se puede permitir la donación ovular, lo otro teóricamente para nuestras mentes está impensable. Y llegando a nuestro plano latinoamericano, yendo al útero subrogado, mientras acá tenemos que hacer adopciones por excepción, después de 1 año y medio y gastar muchísimo dinero por parte de los padres. En Argentina, hace poco, tengo conocimiento que las parejas en útero subrogado van y directamente con una partida de nacimiento simplemente se inscriben. Son problemáticas que en este momento ustedes tienen que entender. La ciencia es única. Lo que están aprendiendo, consolidando, es igual en cualquier parte del mundo. Lo que va a cambiar es el cómo, cuándo, cómo, por qué, se puede o no se puede, porque somos realidades distintas.